Hola, bienvenido. Ahora vamos a añadir el método store, que es este de aquí. Recuerda que le dijimos cuando definimos la ruta que quien iba a encargarse de procesar esta ruta iba a ser el método store del controlador postcontroller. Así que justo aquí vamos a definir un método que va a ser store. Solo por hacer esto, si venimos aquí y pulsamos en añadir post, veremos que tenemos una pantalla en blanco porque nos hemos quedado justamente aquí. Y si hacemos un dd de request all, podemos acceder a toda la información. Helper request nos devuelve una instancia de la clase Illuminate HTTP request y aquí podemos acceder a todos los datos en formato array. Por lo tanto, si volvemos a actualizar, veremos que tenemos aquí toda la información, el token, el título y también el body. Lo que tenemos que hacer ahora es procesar esta información, pero antes vamos a realizar una pequeña validación. Hay muchas formas para validar un formulario en Laravel. Nosotros, para no complicarlo, lo que vamos a hacer es utilizar el método validate del controlador. Este método está inyectado automáticamente, no tenemos que hacer nada, pertenece al controlador y lo primero que le tenemos que pasar, si venimos aquí, es un objeto request. Después le tenemos que pasar las reglas de validación y finalmente le podemos pasar los mensajes, que son opcionales, y también atributos personalizados, que también son opcionales. Todo esto lo vemos en los cursos de Laravel 5.5 y de Laravel 5.6 en detalle, así que si te interesa te invito a que te apuntes a estos cursos. Como ya he dicho, lo primero que tenemos que hacer es pasar las reglas aquí y vamos a tener para el title una regla que vamos a poner que va a ser un campo requerido. Con la tubería, con el pipeline, le vamos a añadir otra regla que va a ser unique. Vamos a decir que tiene que ser un campo único en la tabla de post utilizando el title. Es decir, no se puede repetir el título en la tabla de post. Eso lo conseguimos con este trocito de código de aquí. Además, le vamos a decir que queremos que tenga un mínimo de 10 y también un máximo, en este caso, por ejemplo, de 150. Esto sería para el título. Y para el body lo vamos a hacer más sencillo y simplemente vamos a poner que va a ser required. Con esto ya lo tendríamos todo, ya tendríamos la validación, no tenemos que hacer nada más. Para comprobarlo, vamos a actualizar y podremos ver que, aunque ejecutemos el formulario, Laravel nos devuelve de nuevo al formulario, es decir, no nos deja en el controlador. ¿Por qué? Porque Laravel, cuando utilizamos su sistema de validación, comprueba si hay errores y si hay errores, entonces lo que hace es devolvernos esos errores a la URL en la que estábamos anteriormente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es pintar aquí esos errores. La forma más sencilla de poder acceder a toda esta información es haciendo un espacio justamente aquí, antes del H2, y haciendo una comprobación utilizando un if. Y tenemos que acceder a la variable errors, que nos permite, es un objeto que nos permite saber si existe algún error. Y cerramos el if. Con errors any vamos a saber si existe algún error. Y si existe algún error, entonces vamos a crear un div con la clase alert. Vamos a utilizar la clase alert danger. Vamos a crear un elemento, una lista desordenada, y dentro vamos a hacer un for each, en este caso de errors all. Accedemos a todos los errores y le decimos que cada uno de ellos es un error. Vamos a escribirlo bien. Cerramos el for each. Bien, de esta forma hacemos un bucle, escribimos un bucle típico for each de PHP, y aquí dentro ya podemos, utilizando el elemento li, pintar el error. No tenemos que hacer nada más, es tan sencillo como esto. Comprobamos si existen errores y si existen errores hacemos un loop, recorremos todos los errores y los pintamos en una lista desordenada. Si volvemos y ejecutamos, ahora nos dirá que el campo title es requerido y que el campo body también es requerido. Nuevo post de pruebas. Como puedes ver, desaparece el error y tenemos este dato se mantiene. Este dato se mantiene porque nosotros le hemos dicho que queremos que se mantenga utilizando esta sintaxis. Y aquí finalmente, nuevo post body, por ejemplo, pulsamos en añadir post y ahora nos quedamos ya justamente aquí. Bien, nos quedamos en el método store porque ya hemos pasado a la validación y ahora mismo estamos aquí. Si hacemos un dd request all,
veremos que si actualizamos ya se está mostrando la información que necesitamos. Ahora lo que tendríamos que hacer sería guardar esta información. Eso lo podemos conseguir de una forma muy sencilla utilizando el modelo POST, llamando al método create y pasándole aquí request input. De esta forma le pasamos un array con la información que necesita. Como puedes ver, aquí necesita los atributos, que sería un array con todos los datos, y con esto se supone que tendríamos que tenerlo todo finalizado. Para poder devolver al usuario a la URL que estaba anteriormente, podemos hacer un return back. Con esto volvemos a la URL anterior. Y además podemos enviarlo con algunos datos. En este caso, con una sesión flash que se va a llamar message, y le vamos a pasar un array que va a ser success y vamos a poner post creado correctamente. Lo que estamos haciendo es devolver una sesión flash a la URL anterior, en este caso al formulario de post, y le vamos a pasar el texto post creado correctamente utilizando success, que va a ser para poder pintar un mensaje utilizando las alertas de Bootstrap. Pero para comprobar si esto está funcionando, antes de nada, déjame que revisemos el modelo POST. Aquí lo tenemos. Y le estamos diciendo que queremos rellenar la información con el user ID, el title y el body. Así que vamos a actualizar de nuevo. Y nos dice que tenemos un error porque el campo user ID no tiene un valor por defecto. Así que no se está insertando. Podemos hacer esto de varias formas. Bien, podríamos utilizar dentro del objeto request, por ejemplo, podríamos utilizar merge, donde diciendo user ID va a ser out ID. Si no me equivoco, la sintaxis es esta, con la notación de array, y si hacemos un dd request input, recuerda que cuando hago el dd, el siguiente trozo de código ya no se va a ejecutar. Ahora lo que tendríamos que tener es, al igual que teníamos antes el token, el title y el body, también tendríamos que tener la variable user ID. Así que vamos a actualizar y no está, la sintaxis no es correcta, perdona. Ahora sí, actualizamos y aquí, como puedes ver, tenemos user ID 11. Hemos sido capaces de añadir un dato a nuestro objeto request simplemente por utilizar el método merge. Si hacemos esto y quitamos esto de aquí, todo esto va a funcionar perfectamente, debería funcionar perfectamente, ya que gracias al helper out podemos acceder al ID del usuario que está identificado. Así que si ahora ejecutamos el formulario, podremos ver que ya estamos en el listado, aunque el mensaje no está apareciendo. Pero si volvemos al listado de post y nos vamos a la última página, podremos ver que aquí tenemos el nuevo post de pruebas y tenemos nuevo post body. Vamos a poner aquí nuevo post de pruebas 2, otro post de pruebas, y vamos a cambiar la forma en la que hemos insertado la información, porque esto puede ser bastante repetitivo si lo tenemos que hacer en muchos sitios, y para ello lo mejor es automatizar este proceso. Lo podemos hacer de varias formas. Nosotros vamos a venir a nuestro modelo y vamos a definir aquí una cosa que se llama public static function boot, donde lo primero que tenemos que hacer es un parent de boot. Estos son los eventos de Eloquent y nos permiten hacer cosas en determinados momentos de los modelos. En este caso lo vamos a hacer utilizando self-saving, es decir, cuando se esté salvando, da igual que se esté creando o se esté actualizando. En ese momento vamos a tener aquí una función donde vamos a tener el post que se está guardando, en este caso el que estamos guardando nosotros desde el formulario. Y una cosa que tenemos que tener muy en cuenta es que en Laravel, a través de la línea de comandos Artisan, ejecutamos muchas peticiones y entre ellas puede estar guardar o actualizar información. En ese momento el usuario no está identificado. Para comprobar que no estamos ejecutando la información en la consola, vamos a comprobar utilizando app que esto no es una petición de la consola, y eso lo conseguimos con running in console. Si no está corriendo en la consola, entonces ejecutamos este trozo de código donde lo que vamos a hacer es decir que post user ID va a ser igual a out ID. Así de sencillo. Este método se va a ejecutar automáticamente, no lo tenemos que llamar, tenemos que hacer un parent al constructor padre, en este caso al método boot,
y utilizando tantos eventos como necesitemos, en nuestro caso el evento saving, vamos a poder establecer el user ID sin que lo tengamos que hacer desde nuestro controlador. Bien, estamos haciendo exactamente lo mismo que antes, pero ahora nuestro controlador queda un poco más limpio y le pasamos la responsabilidad, en este caso al modelo. Si volvemos y pulsamos en añadir un post, podemos ver que estamos otra vez aquí, y si vamos a la última página, ahora tenemos dos, que sería este de aquí. Y si vamos a nuestra base de datos y actualizamos, vamos a la tabla de post, veremos que aquí tenemos los dos y los dos se han guardado con el usuario con ID 11. En el próximo video tutorial vamos a ver cómo podemos hacer para poder mostrar esta sesión que estamos creando aquí. Un saludo.